¡Ay, Pinto, pero! ¿Pero qué mierda está haciendo, marica? Yo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la nueva temporada de Club eRacing Latam. Finalmente, después de 2 meses, ya estamos de regreso en las pistas. Bueno, voy a presentarles el calendario oficial de esta temporada. Si pueden ver, arrancamos en el circuito de Bahrein y finalizamos en Abu Dhabi. La verdad que me gusta, un calendario muy interesante. Hay varias pistas rápidas, también hay otras un poquito más trabadas como Hungría, Mónaco, pero creo que en este juego, como el undercut es tan efectivo, vamos a ver muchas estrategias alternativas y bueno, esperemos que haya bastante acción en pista y que las carreras sean muy entretenidas. Bueno, también voy a presentarles a mi compañero de equipo para esta temporada, que es nada más y nada menos que el famoso Daniel Romero. El viejo Finis me acompañará en el equipo Mercedes para intentar luchar por ambos campeonatos, ya que dan premios tanto como por el de pilotos como por el de equipos. Bueno, llegando a la primera curva en mi único intento de Q1, habían algunos coches saliendo de boxes y la verdad me distraje bastante con ese McLaren. No sabía si iba a frenar, si me había visto o no, y por culpa de eso yo me pasé larguísimo en la primera curva. Entonces estaba tratando de recuperar ese tiempo en el segundo y tercer sector y afortunadamente pues pude marcar una vuelta suficientemente rápido para llegar a Q2. Bueno, ya en la segunda parte de la quali, para mí era muy importante pasar con el mismo neumático de Q1 porque mi estrategia o lo que yo tenía pensado hacer era duro, blando, y pues obviamente me tocaba dejar un blando de la quali para la carrera. Entonces había hecho algunos ajustes ahí, pues de lo que permitía el Parfum, para intentar controlar el coche, porque ya con este neumático que tenía como 10%, 11%, algo así, era muy difícil de llevar y pues los tiempos iban a estar muy lejos. Así que venía por acá con muchísimo cuidado, porque ustedes saben que este circuito es súper exigente con los neumáticos y además de eso es muy largo y demasiado técnico. Entonces es muy fácil cometer algún error y o sea, el más mínimo detalle, chao, olvida lo que con neumático usado no lo iba a recuperar. Así que afortunadamente, como en la Q1, pude marcar un tiempo, no fue el más rápido, pero suficiente para llegar a Q3 y así tener 2 neumáticos nuevos para la Q3 y uno nuevo, un blando nuevo para la carrera. Finalmente en Q3 venimos cerrando nuestro primer intento, última curva de DRS abierto, y cerramos con un tiempo de 26.2, prácticamente 26.3. La verdad había cometido algunos errores en el primer y segundo sector, entonces tenía que arriesgar un poco más en el último intento porque estaba seguro que no sería suficiente mi primera vuelta para quedarme con la pole, ya que varios pilotos, sabía que Perondi, tal vez Pinto, el mismo Finis, mi compañero, podían mejorar ese tiempo. Así que ya pasamos las 2-3 primeras curvas. Si se dan cuenta, estoy mejorando ya prácticamente media décima. Cerramos el primer sector con un 1.8, la verdad muy rápido, y más que todo en el segundo sector yo tenía bastante tiempo porque en la vuelta anterior no lo había hecho de la mejor manera. Entonces si se dan cuenta, en cada curva vengo mejorando un poquito. Ya estaba casi 150 milésimas, pero en la entrada de las 10 me subí mucho al piano y eso me comprometió la salida hasta esta recta. Entonces perdí bastante tiempo en la salida. Sin embargo, venía haciendo una vuelta muy decente, mejorando 2 décimas, 4.6 hasta el segundo sector. No era la gran cosa, pero venía, por lo menos podía aspirar, no sé, a 26 bajos, aunque mi objetivo era 25.8, 25.9, pero cometía pequeños errores. Nuevamente en la última curva me subí mucho al piano interior y demoré mucho en volver a acelerar. Entonces
venía cometiendo pequeños errores. Sin embargo, pudimos quedarnos con la pole con un 25.050. Ahí se pueden ver mis gestos. No estaba muy contento porque sabía que podía mejorar eso con facilidad. O sea, entrenando en la primera vuelta me salía 25.9, 25.8. Sin embargo, pues yo siempre he dicho que entrenando es una cosa y obviamente cuando estás en la quali de la carrera ya estás con los demás pilotos, viene la presión, sabes que no puedes invalidar la vuelta o cometer un error porque vas a salir P10, todo eso influye. Entonces se apagan las 5 luces y largamos el Gran Premio de Bahrein. Creo que el top 10 estábamos con neumático duro, pero si pueden ver en el minimapa al lado izquierdo de la pantalla hay un McLaren parqueado en la parrilla. No estoy seguro, pero creo que ese fue el causante de un accidente tremendo en la recta, literalmente en la largada, y salió un safety car. ¿Quién se mató? Curva 2. La verdad que muy rara vez sale un safety car tan temprano en esta liga, pero hoy fue la excepción. Entonces, bueno, volviendo a la vuelta 3, ya se fue el safety car y mi compañero Daniel Romero, que está en la tercera posición, y yo estábamos aquí planeando la relanzada perfecta para que él subiera a la segunda posición. Entonces, el Japper Blue. Me coloco al lado derecho de la pista para darle rebufo y él logra adelantar a Pirondi. Eso. Entonces, ya de aquí en adelante sabíamos que estábamos en la mejor posición. Era simplemente cuestión de manejar el ritmo, manejar la carrera. Ya también habíamos entrenado muchas cosas, diferentes escenarios, y teníamos súper claro en qué vuelta entrar, quién entraría primero, si sale un safety car en las primeras vueltas ya sabíamos, teníamos mejor dicho todo súper planeado para intentar llevarnos el 1-2 el día de hoy. Bueno, pasando a la vuelta 7 no cambió mucho la verdad, solamente creo que Pinto subió de la cuarta hasta la tercera posición y ya venía atacando a Daniel Romero, entonces él me adelantó. Lo importante aquí era que estuviéramos 1 y 2, Daniel Romero y yo, o sea, no permitir que Pinto ni Pirondi se metieran entre nosotros dos, pues lo que obviamente nos haría en la vida mucho más difícil. Así que estábamos intentando hacer todo lo posible para mantener el 1-2, por lo menos en las primeras vueltas, a ver si todos se tranquilizaban, pero Pinto tenía otros planes y pues obviamente él quería estar segundo, es lo más lógico. Entonces yo trataba como de no pasar a Daniel, pero también defenderme de Pinto al mismo tiempo. También. Y bueno, ahí en la primera curva entramos los tres, yo le dejé espacio, Daniel también me dejó espacio a mí y afortunadamente pues no pasó a mayores. Pero nuevamente Pinto venía atacándome, así que yo decidí pasar a Daniel. La verdad no quería estar así todas las vueltas con Pinto atacándome porque, no sé, no quería arriesgar, digamos, que nos fuéramos a chocar o alguna cosa o arruinar la carrera tan temprano. No estábamos ni siquiera a mitad de carrera, entonces decidí adelantar a Daniel y por algún motivo él no consiguió DRS, pues ni él ni yo conseguimos DRS y Pinto sí, entonces pudo adelantar a Finis. Pinto subió a la segunda posición y ahora venía atacándome a mí, entonces yo decidí no utilizar batería, no iba a ponerla a hacer la defensa del año porque aún faltaba mucho para la entrada al box. Entonces, o sea, yo me mantengo en la línea de carrera normal y Pinto al momento de pasarme se cierra antes de tiempo y me golpea. Si pueden ver mi reacción, pues obviamente no me gustó porque ya me ha pasado varias veces el mismo incidente, que cuando él me adelanta se cierra antes de tiempo y me golpea. O sea, él es un piloto súper rápido, yo le tengo mucho respeto, he corrido con él en varias ligas, pero creo que eso es algo que tiene que mejorar. Entonces me molesté un poquito, pues obviamente casi arruina mi carrera, casi arruina la de ambos, porque ahí podíamos salir dañados los dos, pero bueno, no te gastes toda la batería, no te gastes toda la batería, igual lo ya en la vuelta 15, lo que les decía anteriormente, que mi idea era hacer eso, dejar que él se fuera y 2-3 vueltas después recargar batería junto con Daniel y adelantarlo los dos. Una vuelta más tarde Daniel me pasa nuevamente y Pinto va a intentar mostrarme un coche por el interior. Lo alcanzo a ver por las flechas rojas, le doy bastante espacio y casi nos quedamos enganchados ahí, creo que por el mismo lag, y fue hard racing como le dicen por ahí. Entonces nuevamente yo adelanto a Daniel porque ya se estaba acercando nuestra ventana de parada. Y la idea era que Phoenix entraría en la 18 y yo en la 19. Entonces, como pueden ver ahora,
él vuelve y me adelanta para entrar en la 18 y que yo me quede una vuelta más tarde, pero que tenga DRS para poder defenderme de Pinto y los que venían atrás de mí. Entonces Finis se va por el undercut para intentar mantener pues la mejor posición en pista, y yo me arriesgo yendo una vuelta más tarde. Sé que voy a perder tiempo, pero creo que al final tendré mejor neumático y eso lo va a compensar. Bueno, finalmente entramos al box en la vuelta 19 y como pueden ver en el minimapa, mi compañero de equipo le sacó más o menos 2 segundos a Lucas Jan. Entonces mi ingeniero me venía diciendo que Jan tenía muy poca batería. Si pueden ver, yo también pude salir adelante de él, o sea, su undercut no fue tan efectivo. Y me venían diciendo que presionara todo lo que pudiera aquí en el segundo sector para intentar sacarla ya del DRS y al mismo tiempo forzarlo a que utilizara toda su batería, que no tuviera chance de recargar. Entonces, por eso, si escucharon ahorita, le dije a Phoenix que se fuera, que no me espere, porque sabíamos que al final, con una vuelta menos de neumáticos, yo lo iba a alcanzar en algún momento. Entonces no quería comprometerlo a él tampoco. Pero ahora, cuando vi que por fin saqué a Jan del DRS, por un momentico le dije a Phoenix que aguantara un poquito para que yo por lo menos pudiera coger su rebufo y así intentar sacarlo por completo del DRS, pero no fue posible. Así que pasé nuevamente a mi compañero para ayudarlo un poquito a recargar la batería, ya que él había gastado bastante y bueno, él tenía pues un peor neumático que Pinto y yo. Entonces ya en el segundo sector, desde la vuelta 22, pues mi compañero venía más o menos deslizando, no se sentía tan cómodo con los blandos, y si se dan cuenta aquí casi lo saco el DRS y pues me tocó aflojar, así mismo como él aflojó cuando yo estaba en mi vuelta de salida para darme DRS, pues yo también quise devolverle el favor. Bueno, 2 vueltas más tarde, iniciando la 24, si pueden ver, nos juntamos todos en una baldosa, como decimos nosotros. Y fue simple y sencillamente porque nadie me quiso pasar. Todos querían estar atrás con el DRS. Y Daniel Romero, Perondi, Jan, todos alcanzaron a Pinto. Y bueno, por eso fue que se formó una fiesta de 5 coches en paralelo en la primera curva. Bueno, acá yo decido mantenerme en la segunda posición porque pues esa es donde todo el mundo quiere estar entrando a la última vuelta. No ataqué a Pinto en ningún momento desde que me adelantó en la 24. Lo que estaba haciendo realmente era ayudando a Finis, a mi compañero, porque él venía sufriendo bastante con los neumáticos. Entonces venía aflojando en el segundo sector, tratando de darle DRS para que se defendiera de Jan, pero a la final pues Jan lo adelantó. Y bueno, quedamos Pinto y yo mano a mano. Señoras y señores, entramos a la última vuelta de la carrera. Pinto se sale de la pista tratando de tener una buena salida a la recta principal, pero él sabe que es imposible defenderse sin DRS. Ahí se mueve en el último instante, pero logró pasarlo sin ningún problema. Y lo primordial para mí era utilizar la batería de una manera muy inteligente, sin gastármela toda en el adelantamiento, porque faltaban 2 zonas más de DRS. Y en el último sector, esas 2 rectas del último sector, ahí se puede adelantar si el que está liderando no tiene batería. Entonces para mí era muy importante ahorrar por acá, por todo el segundo sector. No iba a gastar casi nada, me iba a enfocar más que todo en la salida a la recta después de la 10 por acá. Ahí se me movió un poquito el coche, pues estaba tratando de salir muy rápido, pero esta era mi prioridad. Salir bien traccionado de aquí para que Pinto no se me acercara lo suficiente con el DRS y luego intentar atacarme en la recta por donde va ese coche azul en el minimapa ahora mismo. Entonces, por ahora todo viene funcionando a la perfección para mí. Pinto, yo creo que en ese momento estábamos en igualdad de condiciones con la batería, así que ya sabía que era mía, solamente me tocaba. Mira, nuevamente se salió de la pista. Nuevamente se salió de la pista Pinto. Creo que él venía un poquito más descargado que yo también, por eso sufría en las curvas. Pero recuerdo que iba muy rápido en la recta. Así que entramos a la última curva liderando, muchachos, y nos llevamos la primera victoria de esta temporada, muchachos. La verdad, muy contento.
de haber ganado aquí en Bahrein, que para mí es una de mis peores pistas en digamos, la historia que llevo jugando en el F1. Creo que nunca había ganado una carrera aquí, pero le metí bastante entrenamiento junto con Finis y los demás muchachos con los que siempre me la paso entrenando. Entonces, gracias a todos, chicos, por seguirme, por ver los videos, las transmisiones. La verdad que me voy muy contento por el resultado personal, pero también con un sinsabor por lo que le pasó a mi compañero Finis, porque la verdad yo tenía un pequeño plus en la quali, pero en carrera los dos estábamos en el mismo ritmo, estábamos muy rápido, muy parejos y creo que teníamos la posibilidad de llegar con los dos coches por lo menos al podio. Pero bueno, esas son las carreras, a veces se dan las cosas, otras veces no. Así que vamos a seguir intentándolo en las próximas carreras. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos y recuerden darle like, comenten ahí abajo y compartan el video. Chao, chao.